Buenas tardes, jóvenes. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, buenas tardes, saludos. La clase de hoy yo la titulé Ecuaciones de estado, que es el tema que continúa en el capítulo, pero se me ha olvidado que no hemos hecho práctica de el tema de dilatación o de expansión térmica. Entonces, voy para que no me quede ese material así, ¿verdad? Solo habíamos visto la teoría. Entonces, vamos a hacer unos problemas de dilatación representativos del material. La clase del jueves la tuve que poner así asincrónica porque pues he tenido problemas. Ahora no es con la conexión, sino con la computadora. Entonces, me dio miedo que en media clase se me cayera y entonces doble trabajo, ¿verdad? Y ustedes quedan a mitad de camino y yo tengo que preparar una clase. Entonces, preferí hacerla mejor asincrónica con otra computadora que tenía, que por ahí me facilitaba. Entonces esa fue la razón por la que puse el material de los mecanismos de transferencia en esa clase. Eh, como les decía, vamos a hacer unos problemas de dilatación para enfocar el material desde el punto de vista práctico. Vuelvo y retomo el tema, ¿verdad? Teníamos tres ecuaciones para estudiar el fenómeno de dilatación. Una era lineal, delta L igual alfa L0 delta T. ¿Ok? El otro caso es superficial, delta A igual a 2 alfa A0 delta T. Y teníamos el caso de la dilatación volumétrica, ¿verdad? Que era delta V, un incremento en el volumen es 3 alfa, que eso le llamamos beta, por B0 por delta T. ¿Ok? Bien. Voy a comenzar en el orden en que se vio ese material haciendo tal vez un problema de aquí de dilatación lineal para comenzar a ver eso. Voy a hacer un problema de libro que está en la 13ª edición, que creo que es el que la mayoría están usando. Se trata del problema 1714. 1714, que está en página 580. Entonces, como ustedes tienen el libro, pues solamente voy a leer el enunciado, ¿verdad? Y pues ustedes tal vez lo pueden luego volver a leer. El libro, el problema, perdón, tiene un título que se llama Ajuste estrecho. ¿Okay? Entonces se trata de meter un remache, que es una especie de tornillo, ¿verdad? En un agujero, de manera de que no se use ningún material adhesivo, o sea, no se pega con soldadura ni con nada más adicional, sino que se utiliza el fenómeno de la dilatación para que el remache entre, digamos, completamente ajustado en el orificio. Entonces el problema dice así: los remaches de aluminio para construcción de aviones, lo que usan para el fuselaje, ¿verdad? Dice, se fabrican un poco más grandes que sus agujeros y se enfrían con hielo seco. Cuando escuchen hielo seco, eso es dióxido de carbono sólido. ¿Ok? Entonces se enfrían con hielo seco antes de insertarse. ¿Ok? Si el diámetro de un agujero es de 4 puntos, el diámetro es 4 puntos y le dan aquí tres cifras significativas después del punto, milímetros, ¿verdad? La pregunta que le hacen es, ¿qué diámetro debe tener un remache que está a una temperatura de 23 grados Celsius, temperatura ambiente, ¿verdad? Para que su diámetro sea igual al del agujero cuando se enfría a la temperatura de menos 78 grados Celsius. O sea, esto es el dióxido de carbono a esa temperatura, ¿verdad? Que es el hielo seco. Entonces lo que hacen es que los remaches los meten ahí.
para que ellos se contraigan, de manera que luego ajusten, ¿verdad? Entren, digamos, ajustados en el orificio. Entonces, leo la pregunta nuevamente. Dice, si el diámetro de un agujero es de 4.5 milímetros, ¿qué diámetro debe tener un remache a 23 grados Celsius, o sea que está a temperatura ambiente, para que su diámetro sea igual al del agujero cuando este remache se enfría a menos 78 grados Celsius? ¿Ok? Y ese 78 grados negativo es la temperatura del hielo seco. ¿Ok? Entonces aquí, pues, se trata de una expansión lineal. Yo puedo utilizar esta ecuación. Delta L es igual a alfa por L0. ¿De acuerdo? Entonces aquí no hay longitudes, aquí son, digamos, el diámetro del agujero y el diámetro del remache. Entonces yo puedo, esta ecuación puedo ponerla, cambiar el L por el diámetro, para que tenga esta forma. El alfa del aluminio por el D0 por el delta T. ¿Ok? Entonces este es el incremento en el diámetro, ¿verdad? O en este caso el decremento, porque necesitamos echar el remache en hielo seco, ¿verdad? Para que se contraiga a esta temperatura. Pero igual, pues yo puedo escribir esta ecuación de esta manera, ¿verdad? D es igual a D0 más alfa del aluminio por D0 por delta T. ¿Ok? Y pues ahí puedo sacar a factor común el D0, que es el diámetro inicial, ¿verdad? D0 por 1 más alfa del aluminio por delta T. ¿Ok? Lo que hice fue que factoricé el D0, ¿verdad? Vean que están los dos términos, ¿verdad? Entonces lo saco fuera de del paréntesis, ¿verdad? Y me queda el diámetro final, ¿verdad? Vean que también esto yo lo puedo ver como que es el diámetro inicial, ¿verdad? Más el delta D, más el diámetro, más el incremento en el diámetro, ¿verdad? Y bueno, lo que tengo que hacer ahí es sustituir únicamente. Ya este diámetro es el diámetro a menos 78 grados Celsius, ¿verdad? Entonces aquí sería 4.5 multiplicado por 1 más, necesito el alfa del aluminio. El alfa del aluminio es 2.4 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Y eso lo multiplico por la temperatura. ¿Cuáles son las temperaturas ahí? ¿Qué orden tendrían? ¿Es menos 78 menos 23 o 23 menos 78? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo razonarían ustedes? ¿Cuál sería la temperatura final? Vean que el agujerito, ¿verdad? Lo que ellos le llaman ahí sí, el agujerito como tal está a menos 23, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es que el remache lo tienen a menos 78. Quiere decir que hay que llevarlo a 23, ¿verdad? Para que calce exactamente. Entonces aquí sería 23, ¿verdad? Primero, menos 78. ¿Sí? Esa sería la operación, ¿verdad? Y bueno, ya aquí esto, pues esto menos me da más, ¿verdad? Y eso ahora lo multiplico por el coeficiente de expansión, le sumo 1 y lo multiplico por 0.45. Perdón, por 4.5. Yo mantuve este 4.5, lo dejé en centímetros. Si uno quiere, también lo trabaja en milímetros, pero yo al final la respuesta me da 4 puntos en milímetros, me da 4.511 milímetros. Es muy importante en estos problemas jóvenes que ustedes mantengan el mismo número de cifras significativas, porque vean que las diferencias entre el diámetro a 23, ¿verdad? Y cuando ocurre el incremento en el diámetro son muy pequeños. Ya habíamos dicho que los cambios debidos a las expansiones son muy pequeños. Se necesita un micrómetro o algún aparato, algún equipo para poder medir esos cambios, ¿verdad? Es decir, el ojo humano no los percibe. Entonces vean que, pues,
Vean que el diámetro original, el inicial es 4.500, ¿verdad? Ok, entonces si yo aquí no tengo el cuidado de escribir el mismo número de cifras significativas, posiblemente no voy a distinguir entre el diámetro original, ¿verdad? Del agujero y el diámetro del remache. De manera de que en estos problemas no le vayan a quitar cifras a la respuesta, ¿verdad? Es decir, traten de reportarle con el mismo número de cifras significativas. Es decir, no redondeen de camino, porque al redondear es posible que se propague un error en el cálculo, ¿verdad? Como los errores que nos enseñaron por ahí en el laboratorio de física 1. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Es decir, mantenga siempre el mismo número de cifras significativas. Bueno, y esa es la respuesta. Ese es el diámetro, ¿verdad? Que nos están pidiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Ok. Bueno, vamos a hacer otro entonces. Este problema se trata de dos tornillos. Este no es de libro. O sea, no es del libro de texto, sino que es tomado del, para los que tengan acceso al libro, es el desde el Bauer. Ya les digo el número del problema por si quieren, si tienen acceso al libro por ahí. Son dos tornillos, pero entre ellos hay un espacio muy pequeño. ¿Ok? Entonces esto es otra aplicación muy común, ¿verdad? Eh, estas son las cabezas del tornillo, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces resulta que es muy común que quede un espacio ahí entre ambos tornillos y no es recomendable o no se quiere rellenar ese espacio con material como soldadura, por ejemplo. Ok, entonces el problema lo que le dice es que eh, esto es un dispositivo médico, ¿verdad? Que se usa, por ejemplo, a la gente que le han puesto algún tipo de prótesis, ¿verdad? Una articulación, ¿verdad? Entonces dice un dispositivo médico usado para manejar muestras de tejido, tiene dos tornillos, ¿verdad? Metálicos, uno de 20 centímetros de longitud, hecho de latón, y el otro de 30 centímetros. O sea, uno es de 20 y el otro es de 30 centímetros. Uno es de latón, esto es latón, es una aleación, ¿verdad? Y el otro está hecho de aluminio. Entonces le da el alfa de latón, le llaman alfa B, este es B y esto es AL. Entonces el alfa de latón es 18.9 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. Y el otro, el alfa del aluminio, es 23.0 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. Y entonces el espacio que hay entre ellos es 1 milímetro. ¿Okay? Ok, entonces dice, existe un espacio de 1 milímetro entre los extremos de los tornillos, que están a 22 grados Celsius. O sea, todo el sistema, ¿verdad? Está a 22 grados Celsius. Entonces la pregunta que le hacen es, ¿a qué temperatura se tocarán los dos tornillos? ¿A qué temperatura se tocarán los tornillos? O sea, esto hay que calentarlo, ¿verdad? Con algún instrumento colocado en un horno, no sé, o se le aplica algún tipo de soplete aquí, o algún tipo de llama, ¿verdad? Que lo caliente, de manera de que
ambas piezas se expandan. Una se va a expandir más rápido que la otra debido a la naturaleza del material, ¿verdad? Un material es latón y el otro es aluminio. Esto es una aleación, esto es un metal. ¿Ok? Pero bueno, la cosa es que se van a expandir cuando se caliente. Entonces, ¿qué condición podríamos poner aquí para resolver el problema? Es decir, para hallar esa temperatura que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la temperatura a la que los tornillos se tocan. O sea, que el espacio ahí de 1 milímetro se queda completamente sellado. ¿Qué podríamos decir en este problema para hallar esa temperatura? Vean que Podríamos, cuando se... Sí, perdón. podríamos decir que el cambio de la longitud del tubo es igual. Usted dice el cambio en la longitud de cada uno. Ajá. No, no porque son materiales distintos. Ah, ok, está bien. Pero bueno, tiene que ser algo, una condición que necesitamos ponerle al problema. Esos problemas de dilatación, por lo general, hay que poner algo adelantado, una condición para resolverlo, ¿verdad? Vean que cuando ustedes calientan eso, ambos tornillos se expanden, ¿verdad? Uno más rápido que el otro, pero a fin de cuentas se tocan, pero ambos lo hacen. Quiere decir que para sellar ese espacio, esa D, vamos a llamar a esto con una D minúscula, esa D realmente es el incremento en la longitud del latón. ¿Más quién? Más el incremento en la longitud del aluminio. Esa es la condición que hay que poner. Y ya con eso ya lo podemos resolver, ¿verdad? O sea, porque ese espacio se sella, digamos, por decirlo de alguna manera, no sé si es la palabra correcta, o los tornillos se tocan, ¿verdad? Punta con punta, en el momento en que, es decir, una vez que ocurrió el incremento en cada una de esas piezas, ¿verdad? Pero eso ocurre simultáneamente, porque todos los dos tornillos se están calentando, ¿cómo se llama? Juntos, ¿ok? Entonces, muy probablemente esto se mete en un horno, me imagino yo, en un horno y se le da perilla, ¿verdad? Al horno, hasta que algún dispositivo o algún sensor le avisa que ya se tocaron, ¿verdad? Y entonces, pues aquí lo que hay que hacer es coger 1 milímetro, que es 1 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Pasarlo a metros, es igual al incremento del latón, que sería el alfa del latón por el L0, que en este caso serían 20 centímetros, ¿verdad? Que aquí tendríamos que ponerlo en metros, 2 por 10 a la, bueno, punto 20, ¿verdad? Para que esté en metros, ¿verdad? Por el delta T de aquí, del latón, que sería T, la temperatura a la que hay que llevarlo, menos 22, que es la temperatura a la que está, más el alfa del aluminio, por el punto 30, ¿verdad? Que son los 30 centímetros, pasado a metros, por la temperatura T menos 22. Entonces vean que la incógnita es esta T, ¿verdad? Y este alfa es conocido porque me lo dan. Y el alfa del aluminio también, ¿verdad? Entonces es sustituir todo eso ahí. Despejando, me voy a adelantar un poquito, esa temperatura final es 0. Vamos a ver, 1 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Dividido, y abajo sería punto 20 por 18.9 por 10 a la menos 6. No le voy a poner unidades, ¿verdad? Para no escribir tanto chunche. Punto 30 por 23 por 10 a la menos 6. Y recuerden lo que les había dicho, tengan cuidado que aquí no hay punto, ¿verdad? O sea, se lo dan sin el punto decimal, ¿verdad? Entonces que no vayan ¿cómo se dice? A escribir algo mal en la calculadora, ¿verdad? Más 22 grados Celsius. Y cuando se hace este cálculo, ¿verdad? A mí me da 115 grados Celsius. O sea,
Esa es la temperatura que hay que ponerle al horno, ¿no? Donde se mete ese dispositivo para que las puntas de los tornillos se toquen y el espacio queda entonces sellado. Y vamos a ver, se los dije mal, este problema sí es del Sears. No, perdón, déjenme ver. No, este problema es del Bauer. Es el 1737, por si alguno tiene el libro, ¿verdad? Creo que anda por ahí en PDF. Está en la página 578. Es un libro que se ha usado en el curso de física, ¿verdad? Y es bastante bueno, ¿no? Y si tiene el punto de vista del autor, es un libro pensado como para un físico, ¿verdad? No tanto tal vez para un estudiante de ingeniería, sino para un físico, porque eh, a lo largo del texto aborda temáticas de interés a un físico o a un meteorólogo, ¿verdad? Dependiendo de lo que va cubriendo en cada capítulo. Pero, es decir, no lo hemos usado por un asunto de que la editorial, es decir, no trajo unas muestras, pues nunca más lo volvió a traer. Entonces, necesitamos que esté el libro disponible, ¿verdad? Por si alguien lo quiere, ¿cómo se dice? Adquirir. ¿Okay? Entonces, algunas veces hay libros buenos, pero no llegan por algún asunto, ¿verdad? En particular, eh, vamos a decir, de interés del que trae los libros, no sé, ¿verdad? Y entonces, pues por eso es que no se ha usado, ¿verdad? Pero es un libro muy bueno, ¿verdad? La segunda edición ha sido mejorada, le han quitado todos los errores. eh, y bueno, por si tienen acceso a él, es un libro muy bueno, ¿no? Tiene un punto de vista moderno, es lo que quiero también rescatar. Y muchas cosillas de interés a los que están estudiando física, ¿verdad? Le habla de aceleradores, qué sé yo, de cosas, digamos, ¿cómo se dice? De la actualidad en física, ¿verdad? Lo que se hace, digamos, la punta de flecha, lo que se está haciendo en este momento en algunas áreas de investigación, que es de interés, ¿verdad? Para los estudiantes, ¿verdad? Que están en esta carrera. Bueno, vamos a hacer otro problema. Si no hay dudas en este. Vean que estos problemas hay que meterle una condición al problema, ¿verdad? Algunas veces para poderlo resolver. Bueno, el problema que voy a hacer ahora sí es del Sears. Es el problema 17-19. No recuerdo si está recomendado, pero si es de la 13ª edición, está en la página 581. Voy a leerlo. Dice, déjame ver si vi bien el problema. Ajá. Dice, un matraz de vidrio con un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Conocen un matraz, ¿verdad? Como un balón que se usa en química, ¿verdad? Entonces dice, es un matraz de vidrio con un volumen de 1000 centímetros cúbicos que está a 0 grados Celsius. Se llena al tope con mercurio a esta temperatura. O sea, un matraz es como una botella que tiene un cuello alto y abajo tiene una forma como así, ¿verdad? Como algo así. Okay, entonces, dice que se llena hasta el tope con mercurio. Que está a la misma temperatura. ¿Ok? Recuerden que el mercurio es un metal líquido, ¿verdad? Es el único metal líquido a temperatura ambiente. Y si se baja la temperatura hasta 0, sigue siendo líquido, ¿verdad? ¿Ok?
Bueno, dice cuando el frasco y el mercurio se calientan hasta 55 grados, se derraman 8.95 centímetros cúbicos de mercurio. Eso es lo que, digamos, se derrama. ¿Ok? Vean que el mercurio estaba, el menisco del mercurio, de lo que vimos de fluidos, el menisco del mercurio está aquí, ¿verdad? Está en el puro tope, a ras, ¿verdad? Con la boca del matraz, ¿verdad? Pues enseguida que se calienta, pues el efecto, lo que se va a ver es que una parte del mercurio se derrama, porque se dilata más rápido que el vidrio, ¿verdad? Ya habíamos dicho que esta cristalería que usan en química, usan un vidrio Pyrex especial, ¿verdad? Que es antidilatación, ¿verdad? Es decir, trata de minimizar los efectos de la dilatación ¿cómo se dice? En el cristal, ¿verdad? Para que eso no influya en las mediciones que se hacen en el laboratorio, ¿verdad? Recuerden que en química, por ejemplo, las mediciones son muy precisas, ¿verdad? Entonces, si el vidrio se dilata, pues les va a dar lecturas erróneas, ¿verdad? Entonces aquí el mercurio se dilata más rápido que el vidrio y por eso es que se derrama, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, dice que se derrama 8.95 centímetros de mercurio. Le dan el coeficiente volumétrico del mercurio. El beta del mercurio es 18 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Y lo que le preguntan es que calcule el coeficiente de expansión volumétrica. Déjeme ver. El coeficiente de expansión volumétrica. Sí, calcule el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio. O sea, le están pidiendo el beta del vidrio. Esos son los datos. Tiene mercurio dentro de un matraz a 0 grados Celsius y se calienta todo hasta llevarlo a 55, se derraman 8.95, calcula el beta del vidrio, o sea, el beta del matraz. ¿Cómo podríamos hacer este problema ahora? Es una expansión volumétrica, ¿verdad? Entonces aquí, pues, vamos a necesitar el delta V aplicado a ambas sustancias, ¿verdad? Al mercurio, que es el beta del mercurio, por el volumen inicial, por el delta T. Y también tenemos que aplicarlo al vidrio, ¿verdad? Delta V del vidrio es igual a el beta del vidrio, perdón, el beta del vidrio por el B0 por el delta T. ¿Ok? Entonces hay un incremento en el volumen eh, en el vidrio y en el mercurio, en el momento en que se lleva a esa temperatura, 55, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué condición podemos poner aquí? Aquí la condición que nos resuelve el problema es que el volumen derramado es el incremento en el volumen del que se dilata más rápido. ¿Quién se dilata más rápido? El mercurio, menos el incremento en el volumen del vidrio. Esa es la condición que hay que poner. Y ya con eso podemos resolver el problema. ¿Por qué? Porque esto yo lo tengo. El volumen derramado son los 8.95. Y el delta V del mercurio, esto de aquí es el beta del mercurio, que lo tengo, ¿verdad? 18 por 10 a la menos 5. Me lo dieron. Multiplicado por el volumen inicial del mercurio. El volumen inicialmente está hasta el tope lleno, ¿verdad? Entonces quiere decir que son los 1000 centímetros cúbicos. Y el delta T sí lo conozco porque es 55 menos 0, ¿verdad? Y eso me falta, déjenme ver que estoy escribiendo mal. Ajá, sí, no, está bien.
menos el delta V del vidrio, que es lo que no tengo, ¿verdad? Entonces, claro, hago este producto y paso a restar al 895 y aquí hay menos, ¿verdad? Y me queda despejando de ahí el delta V del vidrio. A mí me da 0.95. 0.95 centímetros cúbicos. Esta cantidad de aquí, la del mercurio, el incremento, me da 9.9 centímetros cúbicos. Entonces, cuando yo paso esto a restar, ¿verdad? Y cambio este signo, me queda 0.95. Revisen a ver que esté bien, ¿verdad? Y ahora, pues ya con esto, 0.95, lo igualo a quién? Lo igualo a esta ecuación de aquí. Entonces sería beta del vidrio, que es la incógnita, ¿verdad? Por el B0, que sería los 1000 otra vez, ¿verdad? Por el delta T, que son los 55 menos 0. Y aquí tengo el beta del vidrio. Esta es una pregunta común en la plataforma, ¿verdad? Entonces lo que le piden tal vez no es el beta, sino el alfa. Entonces, a mí me da, pasando esto a dividir de este lado, ¿verdad? A mí me da 1,17, 1,7 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5, Kelvin a la menos 1, ¿verdad? Y esto es igual a 3 alfa. Entonces de aquí yo saco el alfa del vidrio, ¿verdad? El alfa del vidrio sería 1.7 por 10 a la menos 5 dividido entre 3. Y ahí me quedaría el alfa del vidrio. Vamos a ver cuánto es. 1.7 exponente menos 5 dividido entre 3. Eso me da 5.67. 5.67 por 10 a la menos 6. Kelvin a la menos 1. Pero bueno, el que me estaban pidiendo era este, ¿verdad? El beta del vidrio. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una pregunta. Sí, Ahí el volumen inicial del vidrio también son los 1000 o es el volumen que tiene el vidrio en total. Es que es el como el volumen, sí, el volumen. volumen del matraz es 1000. Deme un momentito que casi no lo oigo. Es que no sé si tengo algún. Bueno, déjeme un momentito ver aquí el micrófono, a ver qué tengo. Me parece que no lo estoy oyendo bien. ¿Me podría hacer la pregunta nuevamente? Ahí se escucha mejor. No se escucha igual. Mm, No sé qué será, pero. No, tal vez sea mi micrófono. Ok, bueno, está bien. Usted me decía los volúmenes, que si son iguales. Ajá, el volumen del vidrio y el volumen del mercurio, los iniciales. Sí, digamos, el mercurio se llena hasta arriba, o sea, el matraz se llena hasta el tope. Quiere decir que el volumen inicial de ambos es el mismo. Ah, ok, yo pensé que el volumen del vidrio era menor porque nada más es lo que rodea el contenido. No, aquí se desprecia eso. Estamos despreciando eso. Ah, ya, ya. Digamos, no estamos tomando en cuenta el grosor, digamos, del matraz. Suponemos que los volúmenes iniciales son los mismos, ¿verdad? Pero en realidad no son los mismos, ¿verdad? Porque el matraz tiene cierto grosor, ¿verdad? Pero Ujú. aquí estamos suponiendo que no, que eso no lo tomamos en cuenta. Ah, ok, muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, eh, vamos a hacer otro. Este problema que vamos a hacer fue el que me pusieron a mí en física 2. Cuando yo llevé este curso. Hace no sé ni cuántos años. Como de 50.
Aquí tengo, es un examen viejo de esa época. En ese tiempo el coordinador era, le decían cariñosamente el tigre. Ya se imaginarán por qué le decían el tigre. El problema dice lo siguiente. Un recipiente de aluminio está a una temperatura de 20 grados Celsius. Y tiene un volumen de 4 litros. Suponemos que ese es el volumen inicial, ¿no? Dice, si se coloca en su interior 3.8 litros de mercurio, calcule. Entonces la parte A le dice a qué temperatura se debe llevar el sistema para que el mercurio llene completamente el recipiente. Está pidiendo la temperatura final para que llevar el sistema de tal forma que el mercurio llene completamente el recipiente. O sea, en este caso no hay derrames, sino que le echaron menos, ¿verdad? Es el mismo problema anterior, ¿verdad? Solamente que no lo llenaron al tope, sino que lo dejaron un espacio, digamos. Ok, entonces ahora le dice cuál es la temperatura final para que el mercurio llene completamente el recipiente. Profe, disculpe la interrupción. Perdón. Profe, disculpe la interrupción. ¿Podría volver a cambiar el micrófono que tenía configurado originalmente? Es que con Sí, el ¿por otro qué? se le ¿No se escucha oye más bien? claro. Sí se escucha, pero con el otro se le oye más claro. Ok, que dicha que me lo dijo, porque mira que yo esto no lo controlo. Es que el que tengo es el interno, ¿no? Y el otro es el externo. Ahí se supone que ya está. Sí, Ok, ahora sí se oye bien, sí, claro. perfecto. Ok, gracias. Bueno, entonces les decía que ahora ¿cómo hacemos para resolver este problema? De hecho, yo lo fallé. En ese momento yo no lo hice, no vi cómo se hacía, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer ahí? O sea, el recipiente inicialmente me imagino algo así, como un beaker, ¿verdad? Y entonces todo el volumen del recipiente son 4 litros y lo que se coloca de mercurio son 3.8. ¿No? Bueno, para eso yo necesito el volumen final, ¿verdad? Entonces, yo lo planteé así. Yo digo, ok, tanto el recipiente como el líquido se expanden, pero como siempre sabemos que el líquido lo hace más rápido. Entonces, yo puedo aplicar para ambos, ¿verdad? Dice que es un recipiente de aluminio. Entonces, yo voy a tener un delta V para el aluminio, que es el beta del aluminio, por el B0, por el delta T. Y para el mercurio, voy a tener el delta V del mercurio, que es el beta del mercurio por el B0 por el delta T. Solamente que los volúmenes iniciales ya no son iguales, ¿verdad? Aquí es 4 y aquí es 3.8. Pero yo de aquí puedo escribir estas ecuaciones así, puedo despejar el volumen final, ¿verdad? El volumen final tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a el volumen inicial del aluminio, ¿verdad? Más el delta V del aluminio. Y el volumen final del mercurio, este es el aluminio, ¿verdad? Y este es el mercurio. Y el del mercurio es el V inicial del mercurio más el delta V del mercurio. ¿Ok? Y cuando se llena, los dos volúmenes finales tienen que ser los mismos, ¿cierto? Y ahí estaría la temperatura a la que el mercurio llena completamente el recipiente. Entonces lo que tengo que hacer es igualar estas dos cosas. Entonces el volumen inicial del aluminio más el delta V del aluminio tiene que ser igual a ¿quién? Al volumen inicial del mercurio más el delta V del mercurio. ¿Ok?
Y pues de ahí necesito despejar la temperatura. Aquí es volumen inicial del aluminio más el delta V, que es el beta del aluminio, por el volumen inicial del aluminio, por el delta T, que aquí sería T final, menos 20 grados Celsius. Y esto aquí sería el volumen inicial del mercurio más el beta del mercurio por el volumen inicial del mercurio por T menos 20, T final menos 20. Y la incógnita es la temperatura final. Pero aquí, bueno, aquí se puede simplificar. Bueno, realmente lo que habría que hacer es multiplicar este por este, ¿verdad? Este por este, esto por esto, y despejar la temperatura. Yo en realidad lo que hice, bueno, cuando lo hice después, a esto le llamé delta T, ¿verdad? O sea, yo despejé el delta T, pero eso es T final menos T inicial, ¿verdad? O sea, T menos 20. Y eso me dio punto 20. Bueno, ahí me falta un paso que no hice. Dame un momentito, jóvenes, me faltó aquí algo que no hice. No puse, digamos, claramente. Digamos, cuando yo tengo esto que igualo los volúmenes, yo también puedo escribir esto de esta manera, ¿verdad? Es decir, puedo escribir el delta V del mercurio, ¿verdad? Menos el delta V del aluminio. Tiene que ser igual a ¿quién? Al V inicial del aluminio menos el V inicial del mercurio. Y esto yo lo tengo, ¿verdad? Porque esto es 4 menos 3.8. O sea que el delta V del mercurio menos el delta V del aluminio tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a 0.2 litros, ¿verdad? Y ya de ahí puedo despejar el T, ¿verdad? Eso, me faltó eso, no lo hice. O sea, lo que estoy haciendo es simplemente acomodando esta ecuación, ¿verdad? Paso este delta V, lo paso a restar aquí. ¿Ok? Y este otro V lo paso para acá. Y lo acomodo convenientemente, ¿verdad? Porque yo sé que esto en valor absoluto es 0.2, ¿verdad? Y entonces 4 menos 3.8 es 0.2. Y tener cuidado de que esto está en litros, ¿verdad? Entonces vean que un litro es igual, hay que hacer la conversión, ¿verdad? Un litro es, bueno, sí, mejor hacemos la conversión, ¿verdad? Es 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿verdad? Para tenerlo a para pasarlo a metros cúbicos. Y lo que sigue es despejar el delta T. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo ven este problema? ¿Más elaborado o qué? ¿O más fácil? Bueno, entonces ahí, pues ahora esto es el beta del mercurio, ¿verdad? Por el volumen inicial del mercurio, por el delta T, menos el beta del aluminio, por el volumen inicial del aluminio, por el delta T. Y eso es 0.2, ¿verdad? 0.2 por 10 a la menos 3, que sería 2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, ¿verdad? En realidad ni siquiera hay que pasar los litros, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo, pero no hace falta. Vean por qué. Voy a poner aquí 0.2, mantenerlo en litros. Y vean lo que voy a hacer. Despejo el delta T de aquí y paso a dividir. 0.2 lo divido entre ¿qué? Entre el volumen inicial del mercurio por el beta del mercurio menos el volumen inicial del aluminio por el delta, por el beta del aluminio.
Y vean que si yo mantengo esto en litros y uso esto en litros, la unidad se cancela. Y como quiera voy a tener las unidades de la temperatura. Ok, entonces ahí lo que tengo que hacer es punto 2 y abajo sería el volumen inicial del mercurio, era, ¿cuánto dijimos? 3.8, ¿verdad? Por el beta del mercurio. El beta del mercurio es 1.82 por 10 a la menos 4. Y es un menos 4. Menos 4, que es el volumen del aluminio, del recipiente, ¿verdad? Por el beta del aluminio. Y el beta del aluminio me dieron el alfa. Entonces hago 3 por el alfa del aluminio, que es 24, y aquí lo dan sin el punto decimal, 24 por 10 a la menos 6. Y claro, en esa época este problema yo lo voy a pasar de largo, ¿verdad? No lo hice. Ok, entonces ahí despejo el delta T. Y este delta T es T menos T inicial, que son los 22 o 20, los 20 grados Celsius. Y hago esa operación. Vamos a hacerla, a ver. Tal vez si alguien la hace también para que me ayude a corroborar. 1.82 exponente menos 4. Esto a mí aquí me da 0.2 y abajo sería notación científica de 6.916 por 10 a la 1, 2, 3, 4, menos 4. Menos, y ahora voy a hacer esta operación de aquí. Que sería entonces 4 por 3 por 24 por 1 exponente menos 6. A mí me da esto 2.88 por 10 a la menos 4. Y ahora hago esa operación. Punto 2 dividido entre eso. 6.916 exponente menos 4 menos 2.88 exponente menos 4. Me da 495. ¿Alguien lo hizo? Todo esto me da 495.5. Entonces la temperatura sería 20 más 495.5. 515, ¿verdad? Aproximadamente 516 grados Celsius. Esa sería la temperatura a la que hay que llevarlo para que el recipiente, el nivel del mercurio, digamos, ascienda 0.2 litros, ¿verdad? Y llene el recipiente completamente sin que se derrame, ¿verdad? Tal vez si alguien hace el cálculo me dice si metí algún dedazo ahí en la calculadora, ¿verdad? Voy a volver a hacerlo. Profe, en la parte del delta T me dio igual que usted. ¿Me dio igual? Sí, Ok. Entonces quiere decir que, pues sí, entonces a 495.5 se le suman 20. Y da esto, entonces. Esto está bien. Ok. Lo tenía planteado ahí en el mismo examen, pero es decir, nunca lo había calculado. Y hoy me dio por hacerlo. Ok. El problema tiene en la parte B. Bueno, no sé si hay alguna duda en esta parte, que aquí tal vez lo enrede un poco, ¿verdad? No sé. O sea, yo de aquí lo que hago es que despejo el V final, ¿verdad?
¿cómo se llama? Este es el aluminio, ¿verdad? Despejo los Vs finales, ¿verdad? Y la condición es que tienen que ser iguales para que no se, porque no hay derrame, ¿verdad? Y ahora lo que hago es que manipulo esta expresión y esta. Al igualarlas, lo que hago es que convenientemente paso los deltas de un lado y los Vs del otro, que es lo que estoy haciendo aquí. De manera de que acomodando los signos, ¿verdad? Para que me quede de este lado la diferencia, lo que me falta para llenar el recipiente, ¿verdad? Que es el volumen inicial del recipiente menos el volumen del aluminio, perdón, del mercurio, ¿verdad? Ok, ya de aquí despejo el delta T. Yo creo que sí está claro, ¿verdad? Sí se entiende. Vean que es un problema más elaborado, ¿verdad? Es decir, me parece que lleva más trabajo, ¿no? Ok, entonces, bueno, si no hay preguntas, voy a borrar de este lado para hacer la parte B del problema. El problema en la parte B le dice si el recipiente de aluminio es cúbico, si el recipiente del aluminio es cúbico, tiene forma cúbica, ¿cuánto debe medir su arista a esta nueva temperatura? ¿Cuánto debe medir la arista? La arista es el lado, ¿verdad? El cubo. Se le está diciendo que es cúbico, ¿cuánto debe medir la arista? Entonces, ¿cómo harían ustedes ese problema? ¿Cómo hallarían la arista? Si el recipiente es cúbico, dice cuánto debe medir su arista a esta nueva temperatura. Ya, y Ok, no tenemos el volumen, no lo podríamos resolver con eso. sí, es decir, hacemos volumen final, ¿verdad? Que adquirió, es el volumen inicial del aluminio más el delta V del aluminio. Entonces sería volumen inicial del aluminio más, y aquí sería beta del aluminio por el volumen inicial del aluminio por el delta T. Y esto es B0 del aluminio y saco a factor común beta del aluminio por delta T. Y el volumen es cúbico, quiere decir que esto es a la res. Entonces realmente esto es raíz cúbica. eh, raíz cúbica. Así lo haría yo. ¿Qué opinan? Y aquí sería sustituir los valores, ¿verdad? Solamente que, pues aquí el volumen sí lo necesito obtener en metros cúbicos, ¿verdad? Porque si no, no me va a dar. Entonces el volumen inicial del aluminio son 4 litros, ¿verdad? Entonces esto sería 4 por 10 a la menos 3, porque un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces 4 por 10 a la menos 3 por 1 más beta, que beta del aluminio es ok, me dan el alfa, entonces aquí sería 3 veces el alfa del aluminio por el delta T, que es 515.5, que era lo que nos había dado, ¿verdad? Menos la temperatura ambiente a la que está, que eran 20 grados. Y al sacar al hacer esa operación, me tiene que dar entonces la arista en metros, ¿verdad? Vamos a hacerlo, a ver cuánto nos da. Tal vez si alguien ahí me ayuda también. Aquí me faltó un corchete. Serían entonces 515.5 delta T, ¿verdad? Bueno, ya teníamos el delta T, de todos modos es esto.
mí me dio esto. Revisen a ver si no estoy ahí haciendo alguna cosa mal. 0.1606. Y esto está en metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, en metros cúbicos no se le saca mucho el gusto, ¿verdad? No tiene mucho gusto. Así que un metro cúbico serían 10 a la 6 centímetros cúbicos. A ver si en centímetros cúbicos eso tiene más sentido. Por 1 exponente 6. Uy. Da 160.605. Pasemos a litros mejor. En 10 a la menos 3 metros cúbicos hay un litro, ¿verdad? Ah, no, pero es que no sirve. No me haga caso. Ah, no son metros, ¿verdad? Lo estoy poniendo mal. Son metros lo que da aquí, ¿verdad? Entonces un metro, estaba pensando en volumen, perdón, aquí son metros, ¿verdad? Un metro es 10 a la 2 centímetros, ¿verdad? Entonces hay que multiplicar eso por 100, ¿verdad? 0.1606 por 100. 16.06, ¿verdad? 16.1 centímetros, ¿verdad? Sí, está dentro de las dimensiones aceptables, ¿verdad? Es decir, es probablemente un tipo de tanque, ¿verdad? Como parecido a una pecera, ¿verdad? Tal vez no tan grande, pero sí es un tanque, es de las dimensiones de algo con lo que se puede trabajar en el laboratorio, ¿verdad? O sea, está dentro del rango o dentro de la dimensión de un equipo que está en una mesa ahí, ¿verdad? El laboratorio. Entonces, por ahí estamos bien, ¿verdad? Es decir, el problema sí tiene sentido. Muchas veces estos problemas, jóvenes, no solo es hacer el cálculo, ¿verdad? Yo se los digo desde física 1, o sea, después de que usted hace el cálculo, o sea, hizo todos los cálculos, pregúntese si lo que obtuvo tiene sentido, ¿verdad? O sea, si está de acuerdo con lo que uno le dice la intuición, ¿verdad? O la experiencia en un laboratorio, ¿verdad? Este resultado anda por ahí, ¿verdad? Es un recipiente mm, eh, con las dimensiones que uno esperaría, ¿verdad? Bueno, está bonito ese problema. Tenía gusto el tigre para hacer problemas. Lo que pasa es que todo el mundo iba sonado con él. Bueno, entonces voy a pasar, jóvenes, al material que pensaba cubrir hoy, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde me da tiempo, y que es el capítulo 18. Quería aclararles otra vez, ¿verdad? Algunos me han preguntado de que si este sábado que pasó era el examen. No, todavía no, porque recuerden que esas fechas que yo puse en la carta al estudiante eran aproximadas. Y a mí se me olvidó que había puesto esas fechas, así que el examen, el tercer parcial, todavía nos falta el capítulo que vamos a empezar a ver hoy, que más o menos para que ustedes tengan una idea, ese capítulo yo lo podría cubrir en 3 clases más, digamos, como mucho. La clase de hoy, el jueves y quizás el otro lunes. Así que ya, si lo tenemos cubierto para de hoy en 8, pues dejamos los 7 días reglamentarios y ya por ahí ustedes pueden ir sacando cuentas cuándo sería el examen, ¿verdad? Si por ejemplo acabamos el lunes de la otra semana, lo podríamos poner para el sábado siguiente, pero bueno, no sé qué tan pegado quede, o pasarlo al siguiente sábado. Ya eso lo vemos cuando lleguemos ahí, ¿verdad? Quizás el cuarto parcial sí tenga que hacerlo en la fecha que establece la carta al estudiante, que revisando hoy cae el 24 de julio. Pues probablemente ese sí se haga en esa fecha, ¿ok? Porque la semana siguiente es semana de exámenes de finales y ampliación. Entonces, muy probablemente sí se haga ahí, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pero para todavía nos falta pues que cubrir el capítulo 18 y dar el tiempo, el calendario, ¿verdad? Dar el tiempo según el calendario académico, ¿verdad? Para efectuar la prueba. Ok, nosotros hoy comenzamos a ver el capítulo 18.
que es un tema fundamental para ustedes los físicos, ¿verdad? Y los meteorólogos, ya que más adelante, pues las ecuaciones de estado se vuelven fundamentales dependiendo de, digamos, el interés de ustedes, ¿verdad? En alguna rama en particular, siempre por ahí se van a encontrar ecuaciones de estado, sobre todo la gente que va a hacer física atmosférica, meteorología, ¿verdad? O si van a trabajar en estado sólido, ¿ok? Así que las ecuaciones de estado, pues las empezamos a ver aquí, pero pues las van a ver con más detalle en el curso de termodinámica, ¿verdad? Bueno, aunque el capítulo no solo es de ecuaciones de estado, ¿verdad? El capítulo se llama propiedades térmicas de la materia, pero el tema fundamental ahí son las ecuaciones de estado. Entonces, en termodinámica, y creo que ya esto yo lo había dicho, pero voy a volverlo a decir, en termodinámica tenemos que distinguir entre las variables macroscópicas, creo que ya por ahí lo habíamos comentado, macroscópicas, y las variables de estado. ¿Ok? Entonces, ejemplos de variables macroscópicas que vamos a trabajar aquí son el volumen, la presión y la temperatura. Y recuerden ese nombre de variable macroscópica, se refiere, la palabra macro aquí, se refiere a que son variables susceptibles de una medición directa. O sea, usted va al laboratorio y tiene un instrumento que le permite determinar la temperatura o un manómetro que le permite medir la presión in situ, ¿verdad? Es decir, en el momento en que está realizando un experimento. Entonces es una variable que usted utiliza un instrumento y sus sentidos perciben la medición. ¿Ok? Las variables de estado son funciones. Entonces, una que vamos a usar aquí es la energía interna, que todavía no hemos llegado ahí, pero vamos a irla mencionando de camino, ¿verdad? Esa es una variable de estado. Y otra que vamos a usar es la entropía. Esas son las que vamos a ver aquí. Hay más, pero estas son las que vamos a cubrir aquí en Física 2. Entonces a esas letras, la U y la S mayúsculas, les dicen variables de estado o funciones de estado. ¿Ok? Las funciones de estado no son susceptibles de una medición directa. O sea, usted no va al laboratorio y le van a decir, vea, vaya a mi entropía. No, no hay ninguna medición directa que lo lleve a la entropía. Usted puede saber la entropía a través de variables macroscópicas, pero no tiene una forma de calcularla in situ, ¿verdad? En el laboratorio de forma directa. Igual a la energía interna. ¿Okay? Entonces, es importante distinguir entre variables macroscópicas, ¿verdad? Que se pueden medir en el laboratorio. Hay instrumentación, tenemos instrumentos de medición para determinar los valores de esas variables, y estas no. Esas son propiedades intrínsecas del sistema, pero que no son susceptibles de una medición directa. Pues bien, ¿por qué estoy comentando esto? Bueno, porque las ecuaciones de estado, cuando yo hablo de una ecuación de estado, la ecuación de estado está formada por variables macroscópicas, no por variables de estado. ¿Sí? Entonces, una ecuación de estado tiene la forma funcional f de p, v, t, y esto está igualado a cero. Esa es la forma funcional de una ecuación de estado. Entonces, una ecuación de estado nunca va a ser función de u o de s, porque no sería una ecuación de estado. ¿De acuerdo? Bueno, y por ahí comienza el capítulo. Eso es lo que le comienzan hablando ahí en la sección, en la primera sección. Ok, entonces ellos le hablan de una ecuación de estado. Bueno, aquí puede haber también m, ¿verdad? Me faltó. Aquí voy a corregirlo. Puede ser que aquí esté la m. La m es masa de la sustancia. Lo que pasa es que en los sistemas termodinámicos, la mayoría de los sistemas termodinámicos, uno puede
vamos a decir, redefinir estas variables macroscópicas, por lo menos en términos de esta M. Entonces, esta M se vuelve una cantidad conocida, que es parte de una medición, o sea, que se controla. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo quitarla de ahí. Es decir, no necesito tenerla como una variable macroscópica. Pero digamos que estrictamente sí, hay que considerar la M. Aunque la mayoría de las ecuaciones de estado pues están escritas en términos de P, V y T. Bueno, entonces ahí le dan una ecuación de estado para calcular volumen, por ejemplo. Le dan esta ecuación. V igual, V0, 1 más beta, ya la conocemos, ¿verdad? Es la de la expansión. Solamente que ahora le agregan un término aquí, K, P menos P0. Entonces vean que esto ya es una ecuación de estado. ¿Por qué? Porque vean que V está escrito en términos de T, que es otra variable macroscópica, y está escrito en términos de P, que es una variable macroscópica. Este T0 y P0 se llaman los valores de referencia. Es decir, son los valores iniciales con los que se empieza una medición. Y este beta y este K que ven ahí son, digamos que, coeficientes del sistema. En realidad esto es una capa, la letra griega capa, para referirse a un coeficiente ahí que se llama el coeficiente de compresibilidad. Bueno, el libro le da esto como un ejemplo. Realmente el capítulo no trabaja con esta ecuación. Simplemente le está dando el caso de una forma común de una variable, de una ecuación de estado. Vean que esta no está escrita en esta forma. F de P, V, T, M igual 0, ¿verdad? Para que esté escrita de esa forma, tendríamos que pues pasar todo de un lado, del igual a, y el otro lado asegurarnos que quede igual a 0, ¿verdad? Pero entonces, las ecuaciones de estado, aunque esta es la forma en la que se escriben, no necesariamente uno siempre tiene que tenerlas igualadas a 0. Es decir, no es necesario. Algunas veces, dependiendo de lo que uno quiera hacer con la ecuación de estado, es decir, de la manipulación que quiera hacer, la iguala a 0. ¿Ok? Entonces, esos detalles se nos escapan del curso. Es decir, aquí no vamos a hacer eso. Ya cuando lleguen al curso de termo, pues ahí en el curso de termo hacen varias cosas con las ecuaciones de estado, dependiendo, perdón, de la información que se le quiera sacar a la ecuación. Ok, así que pues por ahora eso, pues lo que hay que recordar es eso, que la forma es igual a 0, pero digamos es una forma de escribir la ecuación de estado. Bueno, entonces, a nosotros aquí nos interesa una ecuación de estado que ya ustedes posiblemente ya la conocen, ya la vieron, porque creo que en química lo enseñan, y es la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal. ¿Sí? El gas ideal es un modelo que parte del hecho de que el gas está diluido. ¿Y qué significa un gas diluido? Bueno, la presión es muy baja, o sea, la presión tiende a 0 y la densidad tiende a 0. Eso significa un gas diluido. ¿Ok? En términos de química, si usáramos la palabra concentración, pues diríamos que está puesto en una condición en donde las concentraciones son muy bajas. ¿Ok? Entonces, eso es un gas ideal. Entonces, el modelo del gas ideal supone que las moléculas
son partículas puntuales, ¿verdad? Es decir, no tienen dimensiones. La molécula no tiene volumen. ¿Ok? Y al ser partículas puntuales, las interacciones entre las fuerzas se desprecian. Entonces yo voy a tener, qué sé yo, una molécula que sigue una trayectoria determinada, ¿verdad? Con una velocidad v, y otra molécula que sigue otra trayectoria. Pero no me interesan las fuerzas de interacción, los pares de interacción entre la molécula 1 y la molécula 2. O sea, el gas ideal, al estar tan diluido, ¿verdad? Es decir, al ser la densidad tan baja, resulta que las partículas están muy separadas en un volumen que es mucho más grande que el volumen de todas las moléculas juntas. O sea que si lográramos juntar todas las moléculas en el volumen del recipiente, el volumen de esas moléculas sería una fracción muy, pero muy pequeña en comparación con el volumen del recipiente. Esa es otra forma de ver un gas ideal. Ok, entonces al estar tan separadas, las interacciones, esos pares de interacción, si recordarán la tercera ley de Newton, acción-reacción, ¿verdad? Un par de fuerzas se desprecian. ¿Ok? Pues eso es un gas ideal. Entonces el gas ideal se, digamos, está basado, voy a dejar esto aquí, gas diluido. El gas ideal estaba basado en algunas leyes empíricas que fueron surgiendo históricamente conforme se estudiaron los gases. ¿Ya? Entonces, apareció primero la ley de Boyle-Mariotte. Bueno, la ley de Boyle, ¿verdad? Pero los franceses, si ustedes ven los libros si usted ve un libro de termodinámica o de física en francés, a esa ley le llaman la ley de Boyle-Mariotte, ¿verdad? Mariotte, pues, fue un científico que también aparentemente o supuestamente llegó al mismo resultado que Boyle, eran contemporáneos, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que aquí hay, qué sé yo, todo un asunto de derechos de autor, si se le puede llamar así, ¿verdad? Pero es muy común que se conozca como la ley de Boyle, únicamente, ¿verdad? Pero en Francia le dicen la ley de Boyle-Mariotte. Y esa ley lo que dice es que el producto de la presión por el volumen es igual a una constante si la temperatura se mantiene constante. Esa es la ley de Boyle-Mariotte, o de Boyle. Luego apareció la ley de Charles. Esa ley lo que dice es que el cociente V entre T es igual a una constante si la presión se mantiene constante. Y también apareció otra ley, que era la ley de Gay-Lussac-Hamilton, que lo que dice es que el cociente P entre T se mantiene constante si V es una constante. ¿Ok? Y bueno, esto es en el orden histórico, ¿verdad? Más o menos aparecieron en ese orden. Primero apareció Boyle, luego, qué sé yo, un siglo después, o no sé cuánto, apareció la ley de Charles, y muy cercana a esta apareció la ley de Gay-Lussac. Y por último está la ley de Avogadro, que es la más reciente, entre comillas, ¿verdad? Porque cuando digo reciente me refiero a 1800 algo, ¿verdad? 1820, no sé, 1810. La ley de Gay-Lussac, perdón, de Avogadro, lo que dice es que U entre N es una constante, ¿ok? Si mantenemos P y T constantes. Entonces, esa ley de Avogadro, pues apareció en el siglo XIX, si mal no recuerdo, y pues fue de las últimas, la última ley empírica. Les llaman empíricas porque en esa época no había una teoría de por medio,
sino que esto fue a base de observación, prueba y error, ¿verdad? Es decir, la gente que desarrolló, que encontró estas relaciones, pues se dio cuenta que en ciertas condiciones en el laboratorio se cumplía eso, aproximadamente, ¿verdad? Pero no había, digamos, una teoría de por medio. ¿Ok? Entonces, pues todo esto se juntó, ¿verdad? En el siglo XIX para escribir o para eh, establecer la ecuación del gas ideal. Y la ecuación del gas ideal es, digamos, la ecuación que contiene todas estas relaciones empíricas. La ecuación del gas ideal es P por V, ahí está Boyle, ¿verdad? Es igual a N, R, T. Entonces, esta expresión, ¿verdad? Volumen, cantidad de sustancia, que es el número de moles. La T es temperatura absoluta, ¿verdad? En Kelvin. Y la R es una constante, que se llama, bueno, tiene el valor de 8.314 joules entre mol Kelvin. Y esa R se llama la constante universal de los gases. Y esta R funciona no solo para gases ideales, ¿verdad? Sino también para gases reales. ¿Ok? ¿Cómo salió? ¿Cómo la calcularon? ¿Verdad? ¿Cómo llegaron a ella? Eso queda para el curso de termo. Pero por ahora simplemente vamos a usar el valor que tenemos ahí en el sistema internacional. Joule entre mol Kelvin. Ok, esa R también tiene, es decir, en las unidades del sistema internacional, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también se puede escribir como 0.08206 litros atmósfera mol Kelvin. Entonces, ¿cuándo usar una o la otra? Bueno, eso depende de las unidades de la presión y el volumen. Entonces, la presión, si la presión está en pascales y el volumen está en metros cúbicos, pues entonces uso 8.314, ¿verdad? Porque yo sé que pascales por metro cúbico, eso me da joules. Pero si la presión está en atmósferas y el volumen está en litros, pues entonces uso la otra constante. Entonces, si P está en ATM y V está en litros, entonces usar 0.08206. ¿Okay? Entonces, el uso de una R o la otra, pues eso depende básicamente de las unidades que tengamos para la presión y el volumen. Solamente que hay que tener cuidado de que atmósferas por litro no me da joules, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Litros por atmósfera no son joules directamente, ¿verdad? Para que eso se haga joules, yo tengo que pasar los litros a metros cúbicos y tengo que pasar la atmósfera ¿a qué? A pascales. ¿Ok? Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque hay gente que me pasa de atmósferas por litro, me lo pasa a joules, así de la nada. Y no, hay que hacer las conversiones respectivas, ¿verdad? Una atmósfera es 1,013 por 10 a la 5 pascales. Y un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Sí? Pues si uno hace esas conversiones, sí, sí ya lo tiene en joules, pero directamente no me da joules. ¿Ok? Pues más adelante vamos a calcular calor y trabajo y energía interna y entropía. Esas cantidades están en joules, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de que para calcular esas cantidades necesito usar la R 8.314, ¿verdad? Porque es la que tiene la unidad de joules. ¿Okay? Bueno, entonces esa es la ecuación del gas ideal. Y como el nombre lo dice, es ficticia, ¿verdad? O sea, es el modelo del gas ideal.
Es decir, nunca vamos a tener en el laboratorio, en condiciones reales, un gas que esté a presiones muy bajas y a densidades muy bajas, ¿verdad? Puede ser que tengamos un gas a temperaturas altas o presiones moderadamente altas, ¿verdad? O la densidad no va a estar diluido, sino que es un gas que tiene una concentración muy elevada, o una densidad muy alta, ¿verdad? Y sigue siendo una sustancia en estado gaseoso. Entonces, eso no se puede considerar ideal, ¿verdad? Entonces, el modelo del gas ideal sirve para poner a prueba los gases reales. Es decir, la idea es agarrar un gas en condiciones reales y tratar de hacerlo que se parezca a un gas en condiciones ideales. ¿Cómo? Agarrando ese gas real y bajando la presión y diluyendo. A ver si se comporta como un gas ideal. Entonces ahí sí nos sirve el modelo del gas ideal para encontrar, digamos, nuevas propiedades, ¿verdad? En las sustancias. Y por eso es que es tan útil, ¿verdad? Pues el hecho de que sea ideal no quiere decir que no sirve, ¿no? Sí sirve, pero entonces es para poner a prueba o para estudiar el comportamiento de gases reales. Bueno, resulta que aquí, ya por ahí vamos terminando. Voy a escribir unas ecuacioncitas más y ya por ahí acabo. La ecuación del gas ideal, entonces, se puede escribir así: P por V es igual a nRT. ¿Ok? Esta N yo la puedo calcular también así: masa total del gas, ahí el libro le llama M total, entre M mayúscula. Entonces esa M es la masa total y la M es lo que se le llama la masa molar, que era lo que en química general calculábamos con ayuda de la tabla periódica, ¿verdad? Nos daban un compuesto, ¿verdad? Dado ahí, ¿verdad? Algún ácido o lo que fuera, y le decían, calcule la masa molar, el peso molecular, ¿verdad? Que era usando la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, la masa total está en gramos o kilogramos, ¿verdad? Y la masa molar está en gramos por mol o kilogramos por mol. ¿Okay? Entonces, vean que esta ecuación ahora, yo puedo escribirla poniendo la masa total ahí. O sea, yo puedo escribir esto así: masa total entre masa molar RT. Y vean que ahora si yo paso el volumen para acá, me queda que presión es masa total entre volumen por RT entre masa molar. Y esto ya sabemos qué es, ¿verdad? Ya lo vimos en el capítulo de fluidos, ¿verdad? Masa total entre volumen es densidad. Entonces, vean que más bien ahora me sirve, el gas ideal me sirve para calcular la densidad de los gases. Porque si yo despejo la ρ de aquí, me queda que es presión por masa molar entre RT. Y esta es una forma de medir la densidad en un gas, ¿verdad? En condiciones ideales. Conociendo la presión, ¿verdad? La masa molar, el AR, que es una constante, y la temperatura. Entonces, más bien esa ecuación la usamos para eso, ¿no? Para medir la densidad de un gas. Entonces, hay otra ecuación por ahí. Es decir, ¿cómo se usan estas ecuaciones empíricas que ahora mencionamos? Vean que la primera es esta, ¿verdad? Yo dije que ley de Boyle es P por V si T es constante, ¿verdad? Y la N es una constante y la R es una constante, ¿de acuerdo? O sea, porque aquí suponemos que no hay fugas. El recipiente no tiene fugas de tal manera de que vaya a escapar gas,
sino que todo está cerrado, ¿verdad? Entonces, si todo esto es una constante, P inicial por V inicial es igual a P final por V final. ¿Ok? Esa es la ley de Boyle. Pero entonces la otra, la de Jack Charles, es V entre T, y es que me quedaría aquí, NR, y paso el P a dividir. Entonces ahora, la ley de Charles supone que, aquí quito la T, NR entre P, supone que ahora esto es una constante. Entonces de ahí me queda la ecuación, V inicial entre T inicial es igual a V final entre T final. Ok, esas son las leyes empíricas, ¿verdad? Y está la otra, P inicial entre T inicial es igual a P final entre T final. Y hay un caso en donde la temperatura varía, que sería esta, ¿verdad? P inicial, V inicial, T inicial es igual a P final, T final. ¿Ok? Este es un caso en donde varían las tres coordenadas. Y todavía me falta una más, que es Avogadro, ¿verdad? V inicial entre N inicial es igual a V final entre N final. Esas N mayúsculas se refiere a número de moléculas. ¿Ok? Avogadro trabajó mucho en la parte matemática, o sea, en los métodos matemáticos de física. A él le interesaba mucho esa parte. Y también trabajó en gases, ¿verdad? Pero él estaba muy interesado en los métodos matemáticos de física, ¿verdad? Que es lo que le enseñan a uno en los cursos de métodos matemáticos, ¿verdad? Él, pues, publicó, ¿verdad? Varios trabajos sobre eso. Bueno, jóvenes, voy a quedar por ahora aquí. En la próxima clase de jueves continuamos con esto de la ecuación de estado. No sé si hay alguna pregunta. No. Sí. Bueno, entonces quedamos aquí. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, profe. Ok, pura vida.